Canal 54, su mejor enlace entre Costa Rica y el mundo. Canal 54, su mejor enlace entre Costa Rica y el mundo. Usted decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de su Canal 54 y de este su programa rumbo a las elecciones del 2014. Usted decide, con su servidor y amigo Fernando Fait, quien les agradece cuando son las 9 de la noche con un minuto de este último lunes del mes de octubre, el lunes 28 de octubre del 2013, nos acompaña en nuestro programa número 39, rumbo a las elecciones del 2014. Hemos tratado a lo largo de estos meses y especialmente en este mes de octubre y de noviembre, que usted tenga la oportunidad de ir formándose criterio, de que conozca las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República, que el primer domingo de febrero del 2014 van a solicitar su voto por sus papeletas. Con esto buscamos no decidir por ustedes, sino darle los elementos de juicio necesario para que usted, antes de ese 2 de febrero y frente a la papeleta, tome la mejor decisión. Que usted sea el que decida y no deje en manos de otros tan importante decisión. Por eso esta noche, en este recorrido con los candidatos a la presidencia de la República, nos acompaña el licenciado Héctor Monestel Herrera, quien es candidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores, una agrupación política que participa por primera vez en esta elección, que ha hecho todo un esfuerzo, como lo hacen muchos ciudadanos, hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, por construir opciones para las distintas formas de pensamiento que hay en el país. ¿Qué propone el Partido de los Trabajadores? ¿Qué propone don Héctor Monestel como candidato a la presidencia? Usted lo va a conocer en los próximos 55 minutos aquí en su programa Usted Decide. Así que vamos a nuestro primer corte comercial y regresamos para conocer la propuesta política del Partido de los Trabajadores con su candidato a la presidencia. Ya regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Hola, soy Fernando Fait y deseo invitarlos para que todos los jueves al ser las 9 de la noche me acompañen en el programa En la Esquina del Parque, donde con algún invitado vamos a conversar de temas de interés para usted y su familia. Recuerde, En la Esquina del Parque con Fernando Fait, todos los jueves de 9 a 10 de la noche por su Canal 54 y por www.enlaesquinadelparque.com. Los espero. El principal responsable de prevenir el dengue es usted. Por eso elimine los objetos que acumulan agua, lleve las llantas viejas a reciclaje o déjelas donde compró las nuevas. Todas estas pequeñas acciones cuidarán de usted y su familia. Un mensaje del Ministerio de Salud. Antes de elegir, conozca qué hay detrás de su voto. El Tribunal Supremo de Elecciones habilita la línea gratuita 800 Elector para que las y los costarricenses puedan realizar denuncias o consultas electorales antes, durante y después de las elecciones. En estas elecciones, deposite su voto con confianza. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Véanme a mí, fíjate y vean de un espejo. El haber fumado a mí me produjo cáncer en el riñón. Lo que me dejó el cigarro fue ponerme 16 horas diarias con esta máquina. Mi hija no me abrazaba porque me decía, papito, no me toque, no me abrace. Me repugna el olor suyo. Vean mi ejemplo y sencillamente
des en cuenta las consecuencias que tiene el fumado. Y eso no es bonito, estar uno dependiendo de una máquina. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Gracias por continuar con su canal 54 del UHF Televisión Abierta y por nuestra señal en internet www.usteddecide2014.com. También aprovecho la oportunidad para saludar a quienes de manera diferida siguen estos programas en nuestro canal en YouTube, Usted Decide 2014, donde puede ir encontrando desde ya todos los programas que hemos tenido con los candidatos a la presidencia de la República. Hasta el momento, don José Manuel Echandi Mesa del PAN, don Luis Guillermo Solís Rivera del Partido Acción Ciudadana, don Justo Orozco Álvarez del Partido Renovación Costarricense, y en 48 horas tendrá usted la oportunidad también de poder ver el programa del día de hoy, el programa con don Héctor Monestel Herrera, candidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores. Don Héctor, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Para nosotros es importante porque el clamor de muchos de los partidos nuevos es que están invisibilizados. Nosotros hemos venido tratando de hacer un trabajo especial para que todos tengan la misma cantidad de tiempo, las mismas oportunidades de responder a una serie de temas. Y con los candidatos que hemos tenido hasta el momento hemos iniciado solicitándole que le digan a los ciudadanos quiénes son. ¿Quién es Héctor Monestel Herrera? Bueno, Fernando, tal vez en primerísimo lugar agradecerte por la oportunidad, por la invitación, porque en efecto, como lo acabas de decir, en este proceso electoral, bueno, y en general en todos los que tienen acceso a los grandes medios de comunicación y a los medios de comunicación en general, suelen ser los partidos tradicionales, los grandes partidos de la oligarquía costarricense, los que tienen acceso al gran capital, que pueden pagar sus grandes campañas publicitarias, o que tienen acceso al negociado que se llama la deuda política, ¿verdad? Y efectivamente nosotros, como Partido de los Trabajadores y agrupación política que participa por primera vez en un proceso de esta naturaleza, pues agradecemos en mucho toda oportunidad que se nos da de venir, plantear, dialogar y someternos incluso al fuero de la opinión y de las opiniones de los mismos medios y comunicadores como vos. Eso en primer lugar, ¿verdad? En segundo lugar, bueno, me preguntás quién soy. Yo lo que puedo decir, bueno, soy abogado de profesión, abogado litigante, con especialidad en asuntos agrarios, penales, laborales. Digo esto porque es muy importante que esta faceta del litigio jurídico yo siempre lo he asumido como parte de lo que en general, digamos, caracteriza, si se quiere caracterizar de alguna manera, mi vida, y que responde a tu pregunta, que quién soy yo. Bueno, un luchador de toda la vida. Porque, don Héctor, es interesante resaltar ese punto, porque hay muchos a lo largo de los tiempos que dicen luchar por los trabajadores, que levantan una bandera de lucha sin demeritar desde un sindicato, desde alguna agrupación, pero el hacerlo en vivo y a todo color, que significa ir a los tribunales, es otra cara de la moneda que muchas veces el ciudadano no conoce. Y yo resalto porque recuerdo de haber seguido, ya sea por el semanario Universidad o por algunos otros medios, luchas suyas por trabajadores en la Universidad de Costa Rica, en otros sectores, pero luchas de verdad, no simplemente en el discurso, sino, insisto, de lo que usted plantea, de llegar al litigio, de llegar a defender en todo el amplio sentido de la palabra a los trabajadores. ¿Es esa una carta de presentación que diferencia hacia otras agrupaciones políticas que puedan decir que trabajan o que luchan por la clase obrera de este país, don Héctor?
Pues yo creo que sí, tengo que decirlo con falsa modestia, no solo por mí, sino también por el partido mismo, porque el partido se ha venido construyendo en las luchas y es un partido que no por estar en proceso electoral hacemos lo que decimos fetichismo electoral. No vamos a nacer para el proceso electoral, ni vamos a morir en el proceso electoral, ni mucho menos vamos a desaparecer después del proceso electoral, porque al contrario, nacimos en las luchas y ponemos nuestras candidaturas y nuestro proceso electoral al servicio de las luchas de los trabajadores del pueblo de Costa Rica y por supuesto, una vez pasadas las elecciones, seguiremos al servicio de las luchas de los trabajadores y del pueblo costarricense. Entonces, en ese sentido sí hay una identidad, digamos, que como lo digo, en lo personal y en el plano profesional, para mí el derecho ha sido un instrumento más de lucha al servicio de la defensa de los intereses de los trabajadores, de los grupos campesinos sin tierra y de todas aquellas causas justas. Lo único que sí no defiendo son ni corruptos, ni agresores, ni violadores, ni pederastras, ni nada de este tipo de cosas. Es un instrumento únicamente para defender la lucha de los trabajadores como tal. Aunque le digo una cosa, es importante la participación jurídica, digamos, en las luchas de los trabajadores, pero al fin y al cabo también entendemos y entiendo que las luchas de los trabajadores se ganan, como se dice popularmente, peleando. Las luchas las ganan los trabajadores luchando en las calles, con su acción, con su organización, con su movilización. Los abogados somos importantes, pero no los determinantes. Yo me refería, y vale importante la aclaración, don Héctor, bajo de que ustedes han tenido un concepto integral, porque han dado luchas en las calles, pero también han dado las luchas con abogados, como en su caso, que representan, que sienten, que viven y que conocen la lucha de los trabajadores. Porque a veces uno puede encontrar en medios de comunicación y en algunos momentos, e insisto, no es demeritar, una lucha de algún sector sindical que a veces se queda en la calle, pero que posiblemente no lleva la misma fuerza si el abogado litigante que lo defiende no es de la misma, no siente la misma causa, no ha estado en la misma calle. Y a mí me parece importante resaltar, porque además usted lo plantea muy bien, el Partido de los Trabajadores ha visto las elecciones del 2014 y la oportunidad de un proceso electoral como uno de los escenarios más de los que tiene que participar por hacer esa lucha. Porque a uno sí le preocupa que puedan existir 12 posibles partidos candidatos a la presidencia y algunos sean simplemente por la coyuntura de venir a tratar de obtener una deuda política o una diputación, y vale la pena resaltar que ustedes lo hacen como uno de los escenarios que deben de llenar dentro de esa lucha que dan, si no me equivoco, don Héctor. Lo dice con certeza, Fernando. Le voy a decir que nosotros participamos en las elecciones, un poco como lo dije, no necesariamente porque hagamos un fetichismo electoral, sino por dos razones muy importantes, una muy sencilla y la otra, si se quiere, habrá que explicarla y será parte del programa aquí hoy. La primera, la más sencilla, es porque la gran inmensa mayoría de los trabajadores costarricenses todavía creen en los procesos electorales de este país, a pesar de que el abstencionismo se ha venido incrementando en los últimos años. Los trabajadores creen que votando por los partidos de la burguesía costarricense, de la oligarquía, que votando por Johnny Araya, por Otto Guevara, que votando ahora por PISA y que votando, es decir, por el PAC, por todos estos partidos, van a resolver los actuales problemas que aquejan a los trabajadores y al pueblo y a las comunidades en general del país. Y eso es como poner a alguien a escoger con qué palo quiere que le peguen, porque cualquiera de estos otros candidatos, lo único que le ha venido dando al pueblo de Costa Rica y a los trabajadores es pobreza, miseria, explotación, entrega de las riquezas nacionales, entrega de nuestra fuerza laboral, y cada vez un puñado haciéndose más rico, mientras la gran inmensa mayoría del pueblo y de los trabajadores costarricenses
sometidos a bajos salarios, salarios de hambre, a falta de tierra, los productores nacionales que no están arruinados, han devastado el agro costarricense, en fin, que votar por estos otros es como, le digo, escoger con qué palo quiere que le peguen, cualquiera, algunos pegarán más duro que otros, pero todos pegan, ¿verdad? O en otras palabras, es como escoger y votar por su propio verdugo. Nosotros... Todas las agrupaciones, incluido, tengo que preguntarle, porque hay un candidato a la presidencia y un partido que ha vendido una lucha por también el sector de los trabajadores, como el Frente Amplio y don José María Villalta. ¿Es también el Frente Amplio una de esas garrotes para darse parecidos a los demás? Mire, nosotros somos un partido de la izquierda costarricense, parte fundamental de nuestro perfil es que somos un partido clasista porque pretendemos reivindicar y defender los derechos de la clase trabajadora costarricense, y el otro aspecto de nuestro perfil es que somos un partido socialista, es decir, nosotros planteamos una salida socialista para salir de la crisis capitalista. En esto podría haber cierta confusión con respecto a que el Frente Amplio y nosotros estamos ubicados en una misma perspectiva. Uno podría decir que sí, que somos organizaciones de la izquierda, ¿no? Aunque hemos tenido y tenemos grandes diferencias a nivel programático y a nivel metodológico. Yo le quiero decir, Fernando, que nosotros cuando terminamos de inscribir el partido, que fue a finales del año pasado y este año, la primera tarea que nos dimos ya con el partido inscrito a nivel nacional, que no es cosa fácil, la primera tarea que nos dimos fue buscar a la dirección del Frente Amplio para proponerles que, como se supone que somos partidos de la izquierda, que como somos partidos que defendemos al pueblo de Costa Rica y a los trabajadores, pues como que era lo lógico y elemental que presentáramos un frente electoral común de la izquierda y de los trabajadores costarricenses. Tuvimos que rogarles, tuvimos que emplazarlos públicamente para que se reunieran con nosotros, y cuando lo hicimos fue una reunión que, le digo, anecdóticamente duró si acaso 20, 15 minutos, porque a portas nos dijeron que no. ¿Y por qué nos dijeron que no? Bueno, por algo muy sencillo, ahí es donde está la gran diferencia entre esta izquierda reformista que decimos nosotros, de carácter progresista, y una izquierda revolucionaria que es la que estamos reivindicando y defendiendo y representando nosotros. Ellos nos dicen que ellos le daban prioridad en aquel momento, lo estoy hablando todavía hace 3 meses atrás, le estaban dando prioridad a una coalición antineoliberal, es decir, una alianza electoral, político-electoral, con figurones de la burguesía y con partidos de la burguesía, llámese Mariano Figueres, llámese José Miguel Corrales, llámese el PAC, llámese estos sectores que para nosotros, precisamente porque somos un partido clasista y de los trabajadores, nuestro planteamiento ¿cuál es? No, que los trabajadores deben de tener su propio partido, su propia opción electoral independiente de cualquier sector patronal o empresarial de este país, porque precisamente, por todo lo que acabo de decir, los trabajadores serían muy inconsecuentes votando por partidos y por representantes que más bien van a legislar y a gobernar en contra de los trabajadores. Termino la idea diciéndole que si por la víspera se saca el día, el Frente Amplio, entonces en ese sentido, que es un partido autodenominado progresista, si por la víspera se saca el día, yo le puedo decir que viendo las experiencias de Ecuador, de Brasil, de Uruguay, de Argentina, de Venezuela, donde hay gobiernos supuestamente del mismo corte progresista que el Frente Amplio, Nicaragua, Salvador con Funes, etcétera. Todos estos gobiernos hoy por hoy están dándole garrote a los trabajadores de respectivos países, están enfrentando huelgas, están hambreando a esos pueblos, están entregando sus riquezas nacionales a los grandes intereses de la industria extractiva imperialista, como ocurre con Correa, como ocurre con Dilma Rousseff en Brasil, etcétera. Entonces, si por la víspera se saca el día, yo podría decir que el progresismo no es la esperanza. Es decir, no hay esperanza bajo el capitalismo para los trabajadores. Y además, don Héctor, posiblemente generando en esos países una sensación de frustración
por haber creído que esa opción que se les presentó durante mucho tiempo como la opción del cambio resultó, utilizando sus palabras, un garrote diferente, pero igualmente dándoles a los pobres trabajadores. ¿Cuál sería la visión país del Partido de los Trabajadores para la Costa Rica de los próximos 10 años si les tocara gobernar a partir de mayo del 2014? Fernando, nosotros nos autodefinimos y planteamos un programa socialista para salir de la crisis capitalista. Ese es, por decirlo así, como nuestro principio de propaganda y de agitación, que llamamos, ¿no? Es decir, de actividad. El socialismo en buena práctica y en buena teoría no se decreta. No es que si el 8 de mayo quedamos, somos electos ahora en febrero, el 8 de mayo, el 9 de mayo el primer decreto va a ser decretar el socialismo en Costa Rica, porque entendemos que eso evidentemente responderá no solamente a una correlación de fuerzas a nivel nacional e internacional que permita construir efectivamente el socialismo, pero sí hay tareas que desde ya se pueden empezar a implementar en la perspectiva de la construcción de un modelo socialista, no el socialismo estalinista, burocrático, ¿verdad?, que más bien constituyó una gran derrota para millones de trabajadores en Europa del Este y para millones de trabajadores en el resto del mundo que tenían como referencia ese socialismo, sino que nosotros pensamos que hay tareas que ya se pueden empezar a construir y que deberían incluso asumirse desde ahora y que no las va a asumir ningún partido, ni siquiera el Frente Amplio. Le menciono 2 o 3 básicas que no se la está planteando ningún partido en Costa Rica y que están ahí, ¿no? Derogatoria de todos los tratados de libre comercio. Para hacer eso no tiene que haber necesariamente un gobierno socialista. Basta tener la voluntad y el valor político para tomar esa decisión e implementarla con apoyo, por supuesto, de los trabajadores movilizados en lucha, porque van a ser medidas que van a generar reacción, por supuesto. Otra tarea que no hay que esperar el decreto del socialismo para que se pueda empezar a hacer ahora y que es esencial para poder hacerle frente al déficit fiscal que tanto pregonan hoy los gobiernos y sobre el cual se monta mucho de la crisis que aqueja al pueblo de Costa Rica. Ese es el no pago de la deuda externa. Los trabajadores y el pueblo de Costa Rica tienen que saber que las deudas externas de países como los nuestros son deudas fraudulentas, son deudas usureras. Miren lo que está pasando hoy en Europa, miren lo que está pasando hoy en España, en Grecia, en Portugal, en Irlanda, países en donde era impensable una crisis de las dimensiones que hay en esos países, donde los derechos de la salud, los derechos de la educación, los derechos de la juventud, los derechos de los pensionados, los derechos de los trabajadores han venido, pero así, a rajatabla, diezmados, plan de austeridad tras plan de austeridad, bajo la égida de los sectores de la banca imperialista mundial y particularmente del Banco Mundial, el Fondo Monetario y todos los planes de hambre que le imponen a estos pueblos. Bueno, esa crisis tiene su origen en el endeudamiento externo. Aquí en Costa Rica, de los presupuestos nacionales, del presupuesto del 2014, ya casi un 40% de ese presupuesto se va a ir solo en el pago de los intereses de la deuda que tiene Costa Rica, que es una deuda colosal que, como cualquier garrotero, los banqueros internacionales de la banca imperialista, cuando un trabajador o alguien, una familia cualquiera, tiene una congoja, un apuro económico, pues busca pedir prestado, no le alcanzó, entonces el garrotero viene y le ofrece más y ahí lo lleva hasta que prácticamente pasa a depender de ese garrotero. Eso es lo que sucede a nivel del endeudamiento externo. Bueno, como ese es un planteamiento programático nuestro, que para nosotros no hay que esperar tampoco el socialismo para
llevarlo a cabo. Y un tercer aspecto que nosotros estaríamos planteando y que probablemente tampoco lo esté planteando de esta manera ningún otro partido o candidato, es que no de palabras, sino de hecho nosotros impulsaríamos una reforma fiscal, una reforma tributaria que efectivamente grave el capital en este país, el gran capital, especialmente el transnacional, el que está cobijado en las zonas francas, no paga impuestos. Más bien ahorita les van a rebajar la luz, ¿no? Mientras que a cada costarricense y a cada trabajador en nuestras casas nos sube la luz y cada tarifazo de gasolina y de agua y a los grandes empresarios, al calor de los tratados de libre comercio y las granjerías de la Organización Mundial del Comercio, en esa lógica, ¿verdad?, del capitalismo salvaje, más bien nos están arruinando y hambreando, ¿verdad? Bueno, aquí hasta que no se grave el capital y el capital no pague los márgenes de tasas de impuestos normales, porque tampoco es que incluso aquí más o menos ronda un 13, un 14% la tasa impositiva, mientras en los países en Europa o en los propios Estados Unidos las tasas impositivas andan entre el 25 y el 30%, ¿verdad? Pero en un país como en esto se llevan nuestras riquezas, se explotan a nuestros trabajadores, se roban la tierra, contaminan, vienen por nuestros yacimientos y encima cuando los negocios fraudulentos y corruptos no les funciona como el de Cruzitas o como el de la UAS, el de la carretera a San Ramón, o como ahora la AMP, digamos, de Limón, o como el chorizo chino que ya se descubrió antes de que lo empiecen a subastar ahí con Recope. Cuando estos negocios ya no les sirven, vea qué vergüenza nacional es esto, porque entonces incluso los tribunales costarricenses no son los fueros para unir esos conflictos con el gran capital, sino que nos someten a procesos judiciales en donde el árbitro es la banca internacional, es el Banco Mundial, ¿no? En donde efectivamente se pierde la soberanía hasta en un extremo tan delicado como es la soberanía jurídica del país. Son las 9 de la noche con 27 minutos, estamos conociendo el pensamiento y la propuesta política de don Héctor Monestel Herrera y del Partido de los Trabajadores. Vamos a un corte comercial y cuando regresemos seguimos conversando qué hacer en empleo, qué hacer ya nos ha hablado un poco del tema de las finanzas públicas para poder tener recursos para la acción social y para infraestructura, pero seguimos conociendo más del Partido de los Trabajadores después de este corte. Ya regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted. El principal responsable de prevenir el dengue es usted. Por eso elimine los objetos que acumulan agua, lleve las llantas viejas a reciclaje o déjelas donde compró las nuevas. Todas estas pequeñas acciones cuidarán de usted y su familia. Un mensaje del Ministerio de Salud. Antes de elegir, conozca qué hay detrás de su voto. El Tribunal Supremo de Elecciones con voto en el extranjero pone a disposición de las y los ciudadanos costarricenses que residen fuera del país las condiciones para que puedan votar en las elecciones presidenciales y consultas populares. En estas elecciones, deposite su voto con confianza. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Cuente con nosotros, como ellos cuentan con usted.
Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fait y les saludo desde la Plaza de la Libertad Electoral frente al Tribunal Supremo de Elecciones para invitarlos para que a partir del mes de octubre, todos los lunes y todos los miércoles a las 9 de la noche, nos acompañe en su programa Usted Decide, rumbo a las elecciones del 2014, donde vamos a contar con la presencia de cada uno de los candidatos a la presidencia de la República, porque usted y todo el país merecen conocer las propuestas políticas de quienes aspiran a gobernar a partir de mayo del 2014. Recuerde, 9 de la noche, lunes y miércoles, aquí en su canal 54 y por www.usteddecide2014.com, su programa Usted Decide. Los espero. Hoy es tiempo de disfrutar, de hacer lo que nos gusta, de saber que todos los días tenemos razones para sonreír. Somos la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, una institución de seguridad social que le garantiza un mejor futuro. Asimismo, le ofrecemos nuestro programa crediticio para que alcance todas sus metas, porque sabemos que usted piensa en el hoy y nosotros en su mañana. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Gracias por continuar con su canal 54 en su programa Usted Decide. Desde ya los invitamos, si quieren participar con una consulta o comentario por medio de mensaje de texto 87 17 24 24 o por medio del número telefónico 905-2 545454, donde don Anthony le toma a usted nota de la consulta o comentario que quiera hacer. Estamos conversando esta noche con don Héctor Monestel Herrera, candidato a la presidencia de la República por el Partido de los Trabajadores. Don Héctor, usted nos decía antes de irnos al corte, nos planteaba las falencias de Brasil, de Ecuador, de alguna serie de países. ¿Con cuál modelo, sin que signifique copiarlos, se identificarían más ustedes? Ustedes hablan de una propuesta socialista. Podría ser Cuba, podría ser Venezuela, que es una de las interrogantes que a veces cuando se menciona de una propuesta socialista, algunos porque no conocen y otros de mala fe tratan de encasillarlos con algunas propuestas socialistas que ya se han dado. ¿Con cuáles se identificaría más el Partido de los Trabajadores? Bueno, tal vez lo primero que habría que aclarar es que en Venezuela, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, ¿no?, en donde hay gobiernos supuestamente progresistas que llaman, ¿verdad?, el sandinismo en Nicaragua, Funes en Salvador, y la Venezuela, por supuesto, de Hugo Chávez. No son gobiernos ni regímenes ni países socialistas, ahí no hay revoluciones socialistas, ¿verdad? El llamado socialismo del siglo XXI que ideologizó Hugo Chávez, ¿verdad?, en toda América Latina, que hoy está muy venido a menos, en realidad respondió a la crisis que hubo en estos países en su momento, en Brasil, en Bolivia, crisis en donde los trabajadores y los pueblos prácticamente socavaron las simientes de la dominación capitalista e imperialista en esos países. Y estos regímenes han surgido prácticamente como valladares de contención precisamente a los procesos de movilización revolucionaria de los pueblos en lucha, de los pueblos que venían resistiendo los planes de ajuste en toda América Latina. Son gobiernos que no están por romper con el imperialismo, son gobiernos que no están por romper con el capitalismo. Las diferencias que puedan tener reales, algunas con los Estados Unidos, no definen en absoluto el carácter socialista ni revolucionario, ni mucho menos de estos países o regímenes. Más bien, si se quieren, entran en una especie de guerra de rapiña por las materias primas a nivel mundial, en la que están enzarzados los grandes capitales de Europa, ahora también el gobierno chino, ¿verdad?, y que tiene una voracidad, digamos, de hacerse de las riquezas de las materias primas en países
latinoamericanos, ¿verdad? Y entonces hay roces y competencias de los grandes capitales entre sí, a los cuales estos países le apuestan o le están apostando a un sector europeo, a un sector chino, ¿verdad? Más que a un sector norteamericano, pero incluso en el mismo Venezuela, aún con todo Hugo Chávez y su parafraseo socialista, nunca dejaron de suministrarle el petróleo a los Estados Unidos, que es vital para la economía yanqui. Y en los negocios imperialistas ahí nunca han habido problemas entre estos países y regímenes. Es muy importante aclarar eso, porque para nosotros la referencia no son estos modelos de socialismo. Usted me mencionó Cuba. Yo le tengo que decir que efectivamente en Cuba en los años 60 hubo una revolución en donde se expropió el latifundio, se expropió el capital, ¿no? Y efectivamente este proceso en la égida y bajo el alero y la influencia del estalinismo internacional, de aquel socialismo de la vieja Unión Soviética que ya desapareció también, pues son revoluciones que terminan precisamente abortadas. Hoy en Cuba no hay un Estado socialista, hoy en Cuba se ha restaurado el capitalismo y hay un proceso muy avanzado de entrega precisamente a los grandes capitales, especialmente europeos, ¿no? de la soberanía cubana. Hoy se aplican en Cuba planes neoliberales muy similares a los que se aplican en países como los nuestros contra los trabajadores, contra su salario. De hecho, un ciudadano nos preguntaba, buenas noches, ¿qué opina don Héctor del modelo socialista que está cambiando en Cuba a un capitalismo sumiso? Nos ponía esta persona, bueno, usted le daba respuesta. Eso significaría, don Héctor, además de lo que usted nos planteó en el anterior bloque, de no pagar la deuda, de hacer una reforma fiscal profunda donde sea el capital, donde sea renunciar a los tratados de libre comercio, y además deduzco por lo que usted planteaba en la reforma fiscal, de desgravar o de cobrarle a todas las empresas que están en zona franca, sería un modelo socialista costarricense, tomando de las experiencias, porque por supuesto la historia sirve para eso, y plantear, como usted también lo decía, no a partir del 8 de mayo, porque no por decreto, es todo un proceso, por eso le planteaba posiblemente si los 10 años, un ejercicio de ver el Estado y el país de una manera completamente diferente. Pues sí, es cierto, Fernando, pero debo aclararle algo. A diferencia de Villalta y el Frente Amplio, que hablan de un comunismo a la tica, nosotros somos internacionalistas. El partido nuestro está asentado en los principios de la revolución socialista, y la revolución socialista es internacional, ¿o no es? No caben chauvinismos, no caben nacionalismos. Nosotros pensamos que estos procesos o se extienden a nivel internacional o terminan derrotados o sucumbiendo, como está ocurriendo efectivamente en Cuba, ¿no? Como ya ocurrió en toda Europa del Este, o como está ocurriendo con estos mismos regímenes progresistas de los que hemos hablado de América Latina, ¿verdad? Que precisamente pues, se encasillan a nivel nacional, se encasillan en el régimen de democracia burguesa de cada uno de estos países y no tienen un planteamiento efectivamente internacionalista, de internacionalizar estos procesos, aliándose con los trabajadores y promoviendo, digamos, los procesos de lucha en otras partes del mundo. Es decir, nosotros no estamos pensando en un comunismo a la tica. Estas tareas que yo le mencioné, no pago la deuda externa, reforma fiscal que grave al capital, derogatoria de los tratados de libre comercio, le podría decir de la reforma agraria, le podría hablar, digamos, de reajustes salariales, de defensa de los derechos de los trabajadores, de la mujer trabajadora, de los grupos diversos, etcétera. Todo nuestro programa no es estrictamente un programa de carácter socialista. Son tareas incluso
democráticas y nacionales, ¿no? Que aún un gobierno que no sea y que no se esté planteando un modelo socialista, si tiene un mínimo incluso de vergüenza nacional, debería estarlas impulsando, ¿verdad? Y no entregándole las riquezas de este país y no entregándole la fuerza de trabajo de este país a los grandes intereses y a la voracidad de los grandes capitales, ¿verdad? La deuda externa. Mire, Fernando, esta consigna la levantaron los movimientos de izquierda y revolucionarios en América Latina en toda la década de los 80. Hoy la abandonaron, esa bandera la arriaron. El Frente Amplio, Villalta, estuvo de acuerdo en aprobar el endeudamiento externo con el Banco Mundial para financiar las universidades públicas de este país, ¿no? Hoy escuché unas declaraciones de él en donde dice que los derechos de los trabajadores públicos tienen que ser sostenibles, ¿no? Y tienen que ser racionales, y que más bien muchos de los privilegios de los trabajadores del sector público en convenciones colectivas, etcétera, son producto de las granjerías que le dio el bipartidismo en épocas pasadas. Un candidato que se precie ser de representante de los trabajadores y que abogue por ellos, primero que nada, erradicaría el lenguaje de privilegio para referirse a los derechos y a las conquistas de los trabajadores costarricenses. Segundo, es mentira y es una falacia decir que son prebendas de los grandes partidos de la burguesía o el bipartidismo de este país. Son producto de las grandes luchas de los trabajadores, ¿no? Y no son privilegios, son derechos que hoy precisamente el gran capital y los gobiernos entreguistas quieren efectivamente reducir salarios, pensiones, conquistas de los trabajadores para atender el déficit fiscal, pero no graban el capital, pero siguen pagándole puntualmente a los banqueros, ¿no? Y se quieren, perdónenme la expresión, joder cada día a los trabajadores, al campesinado costarricense, a las comunidades, imponiéndoles planes de hambre, deteriorando como están deteriorando incluso este país a nivel de infraestructura, a nivel de la salud, a nivel de la educación. No se vale jugar así. Nosotros en ese sentido, la referencia socialista que tenemos es precisamente una referencia internacionalista. El Partido de los Trabajadores pertenece a una internacional, la Liga Internacional de los Trabajadores. Estamos organizados internacionalmente. Don Héctor, salimos a la calle y los ciudadanos dicen empleo. Si mis hijos estudian o yo estudio, no logro empleo. Si no logro sacar el bachillerato, no tengo empleo. Ustedes, dentro de un material que usted me facilita el día de hoy, usted habla que el 52% de los trabajadores no tienen un empleo que le genere ingresos para lo básico. Es decir, que el que tiene tampoco le alcanza. ¿Qué proponen ustedes de ser gobierno a partir de mayo del 2014, donde sí podrían tener la oportunidad de algunas acciones desde el Ejecutivo para poder hacer un trabajo, para poder generar el trabajo que, como usted bien lo decía, el ciudadano costarricense, el trabajador, lo que quiere es oportunidad de ganarse decentemente su dinero? ¿Qué proponen ustedes? Precisamente propondríamos en lo más inmediato un reajuste salarial para todos los trabajadores costarricenses, tanto del sector público y especialmente del sector privado, porque en el sector privado es donde está en vivo a todo color la explotación con carácter, si se quiere, de esclavitud. Mire, Fernando, a nosotros y a mí personalmente me ha tocado en los últimos años estar muy vinculado, bueno, no solo con las luchas agrarias, campesinas, de grupos de lucha por la tierra, ¿verdad?, en la zona norte especialmente, y en las piñeras, en las naranjeras, en las meloneras. La violación a los derechos de los trabajadores es, pero así, tan brutal, al salario mínimo, al seguro social, a las pólizas de seguros, a las vacaciones, a las mínimas condiciones básicas, a las cosas más elementales. Y le voy a poner un ejemplo por partida doble, y que nosotros nos sentimos muy orgullosos, claro, a los trabajadores nicaragüenses en Costa Rica. Nosotros los defendemos
en todo lo que tenga que ver con sus derechos laborales, con sus derechos a la educación, con sus derechos a la salud. Incluso nos sentimos tan orgullosos que un candidato a diputado nuestro por Alajuela es un nicaragüense, porque no entendemos tampoco y rechazamos las fronteras nacionales. Los pleitos entre Ortega y Laura Chinchilla son pleitos de rapiña por las riquezas naturales que hay en ambas fronteras, por el petróleo, por el oro, por las represas hidroeléctricas, etcétera. Ponen a pelear a los pueblos y a los trabajadores entre sí, o pretenden, ¿no? Y nosotros decimos que entre los pueblos no debe haber efectivamente ni división, ni mucho menos guerras, ¿no? Y que ambos gobiernos, el de Chinchilla como el de Ortega, están al servicio de los grandes capitales, ¿verdad? Y que no deberíamos hacerles el juego en esas guerras de rapiña, que muchas veces sirven incluso para desviar la atención sobre los problemas internos. Pero entonces, volviendo a los temas del empleo, reajustes salariales. Don Héctor, perdón, ustedes plantean un ajuste salarial de emergencia para todos los trabajadores de un 10%, así como algunos candidatos que plantean X cantidad de empleos en 4 años. ¿De dónde sacamos como país el recurso para ese 10% de aumento de emergencia que plantean ustedes? No pagando la deuda externa. De ese tercio del presupuesto que se va en pago de intereses de la deuda externa, no solamente hacemos un reajuste que apenas vendría a compensar la pérdida del valor adquisitivo de los salarios de los últimos años de los trabajadores, ¿verdad?, sino que de ese rubro nada más se podría no solamente invertir en obras de infraestructura, mejorar las carreteras de este país, mejorar la crisis de la salud de este país a partir de la crisis de la Caja del Seguro Social, la falta de hospitales, la falta de atención, de la crisis fiscal, digamos, que hoy nos quieren atribuir y recargar a los trabajadores. Nosotros más bien la revertimos y decimos que de los recursos de la deuda externa o de una reforma fiscal al capital, tomamos precisamente los recursos para solventar no solamente estas necesidades salariales, sino las mismas necesidades de empleo, porque efectivamente desde el Estado se puede promover la inversión, no solamente en obra pública, sino también en servicios, ¿no?, de tal suerte que incluso haya una mayor oferta de trabajo, haya mayor garantía de trabajo e incluso haya mayor estabilidad y no tanta precariedad laboral como ocurre actualmente tanto en el sector privado como en el sector público. Don Héctor, para cerrar este bloque, la actual presidenta de la República y algunos actores de la política nacional, conforme avanza el gobierno en distintos momentos, plantean una crisis de gobernabilidad. O sea, habla que hay una ingobernabilidad. Hemos querido preguntarle a todos los candidatos su visión, si existe o no ese problema, porque a veces no se nos plantea en campaña y a la mitad del camino se le echa la culpa a la gobernabilidad. Ustedes posiblemente, si llegaran a ganar las elecciones presidenciales, y usted lo planteaba muy bien en algunos de los momentos de nuestra conversación, tendrían que vivir con un escenario de una participación de agrupaciones políticas con una visión muy distinta de país, con la que tendrían que trabajar en un gobierno. Dos preguntas: ¿hay crisis o no hay crisis de gobernabilidad? ¿Y cómo harían para hacer un trabajo con esas agrupaciones políticas que usted ha definido durante toda la noche con una línea de pensamiento muy diferente al de ustedes, para poder trabajar en conjunto por el país? La llamada crisis de gobernabilidad en el fondo es la crisis del capitalismo. Mire, Fernando, yo suelo poner esta especie como de imagen, digamos, como para darse a entender. Uno ve a los candidatos y a los gobiernos y a los expertos y a los académicos de este país tratando de arreglar lo que no tiene arreglo, que es el capitalismo. Es que mientras el capitalismo persista, la miseria va a ser cada vez mayor, la explotación va a ser cada vez mayor. Y la figura que yo pongo es muy sencilla, ¿no? Nosotros no somos curanderos de la crisis, no somos curanderos del capitalismo, nosotros aspiramos a enterrar la crisis.
a enterrar el capitalismo, ¿no? Por eso la crisis de ingobernabilidad va a ser y es una constante. Se le viene llamando así, conceptualizando así, en los últimos años para denotar precisamente, por un lado, esa crisis del bipartidismo que ha fragmentado incluso el régimen político de este país, especialmente a nivel parlamentario, ¿no? De muchas fracciones parlamentarias, que le hace a la burguesía difícil manejar el cargo del gobierno, ¿no? Es cierto, ¿no? Pero en realidad la crisis viene de las luchas que vienen dando los trabajadores, las comunidades, y ahí es donde realmente un gobierno dice sentir que hay ingobernabilidad. Cuando usted ve a la gente en las calles contra los tratados de libre comercio, cuando la ha visto recientemente en las calles parándosele al chorizo de la UAS, de la carretera San José-San Ramón, cuando usted ve constantemente a los trabajadores en las calles, a las comunidades en luchas hoy, incluso comunidades impensables, ¿verdad? Un grupo de familias en un barrio bloquean para impedir que una torre de estas de telefonía celular se las pongan ahí en la pura oreja, como diría mi mamá, ¿no? Y la gente lucha, y eso efectivamente, la lucha para nosotros es lo que mete en crisis, ¿no? A la burguesía y a los grandes capitalistas de este país. ¿Cómo gobernar así? En un escenario como este. Primero, nosotros efectivamente si ganáramos las elecciones, eso presumiría un nivel de conciencia y de organización de los trabajadores y del pueblo costarricense que optaría mayoritariamente por un programa como el nuestro. Ya eso nos da una gran ventaja, porque nosotros no aspiramos a gobernar como aspira el Frente Amplio o como aspira el PAC, a llegar a componendas legislativas allá en el Parlamento de este país. Nosotros vamos a intentar gobernar con los trabajadores, con los sindicatos, con las comunidades, con los foros de lucha, con los foros sociales, con las asociaciones campesinas, con los grupos estudiantiles, con los grupos ecologistas. Nosotros vamos a gobernar desde la base. La vamos a movilizar, la vamos a organizar, y nos importa un comino, ¿no? Y más bien al contrario, seguramente vamos a estar en desacuerdo con el SPULS, con el PAC, con el PLN, con el mismo Frente Amplio, ¿no? Que son efectivamente partidos adecuados a esa lógica del parlamentarismo electorero de cada 4 años. Vamos a nuestro último corte comercial y regresamos con la parte final de su programa Usted Decide, con preguntas muy puntuales de sí o no, con nuestro invitado del día de hoy, don Héctor Monestel Herrera, candidato del Partido de los Trabajadores. Ya regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Antes de elegir, conozca qué hay detrás de su voto. El Tribunal Supremo de Elecciones, mediante la equiparación de condiciones para el ejercicio del voto, brinda los materiales de apoyo y motivación a las personas privadas de libertad, adultas mayores, indígenas y personas con discapacidad. En estas elecciones, deposite su voto con confianza. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. El principal responsable de prevenir el dengue es usted. Por eso elimine los objetos que acumulan agua, lleve las llantas viejas a reciclaje o déjelas donde compró las nuevas. Todas estas pequeñas acciones cuidarán de usted y su familia. Un mensaje del Ministerio de Salud. Amigas y amigos, soy Fernando Fait y los invito para que este próximo miércoles 30 de octubre, al ser las 9 de la noche, me acompañen en el programa Usted Decide, rumbo a las elecciones del 2014. Vamos a estar conversando con el licenciado José María Villalta Flores Estrada, candidato a la presidencia de la República por el partido Frente Amplio, acerca de su propuesta política. Recuerde, miércoles 30 de octubre, de 9 a 10 de la noche, Usted Decide, por su canal 54 y por www.usteddecide2014.com. Los espero. Si usted no decide, otros lo harán por usted.
Gracias por continuar con su programa Usted Decide aquí en Canal 54. Invitado desde ya para el próximo miércoles 30 de octubre, don José María Villalta Flores Estrada del Frente Amplio va a ser nuestro invitado y estamos todavía a la espera del próximo lunes 4 de noviembre que nuestro invitado es don Johnny Araya Monge del Partido de Liberación Nacional, que al día de hoy no nos ha confirmado su asistencia al programa. Así que estamos esperando para ver los demás candidatos. Ya usted los va a ir conociendo hasta el 25 de noviembre más o menos, en la que vamos a cerrar con el último de los 12 candidatos a la presidencia. Don Héctor, nos ha ganado el tiempo, pero preguntas de sí o no. ¿Está de acuerdo con subir impuestos, sí o no? Al capital, sí. ¿Está de acuerdo con matrimonio de personas del mismo sexo, sí o no? Sí, claro. ¿Está usted de acuerdo con la concesión de obra pública, sí o no? No. ¿Está usted de acuerdo con un Estado laico? Claro que sí. ¿Cree usted en la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente? También, sí. ¿Apoya usted la fecundación in vitro? También. ¿Debe variarse la cantidad de diputados y la forma en que el pueblo los elige? Debe variarse la Asamblea Legislativa, toda, como todo, conceptualmente. Don Héctor, el presidente de Francia cuando asumió, una de sus primeras medidas fue bajar el salario de sus ministros y de él en un 30%. En un gobierno del Partido de los Trabajadores, ¿usted impulsaría una rebaja del salario suyo como presidente y los ministros? ¿Qué pensaría de ese tema? De hecho, sí, incluso tiene que ser así para efectivamente poder tener también autoridad para aumentarle los salarios a los trabajadores, que es lo que estábamos hablando hace un rato. ¿Y qué sería una rebaja de algún porcentaje durante los 4 años o congelar como plantean? ¿Qué directamente? ¿Algún porcentaje, los 4 años al 50%? Al 50%, sí, sí. Teniendo en cuenta lo que gana el presidente o los ministros, ¿verdad?, en este país. ¿Quiénes formarían parte de su gabinete y cuáles serían los criterios para su escogencia? Los criterios para nuestra escogencia tienen que ser básicamente 2. 1, gente luchadora, que no esté vinculada con actos de corrupción, ni mucho menos, ¿no? Y por otro lado, evidentemente, idoneidad en cada uno de los campos. Yo en este momento no podría decirle quiénes serían, porque también un perfil del partido nuestro es que no es caudillista. Yo soy el candidato a la presidencia, pero no como sucede en otros partidos, que soy el dueño, ¿verdad?, del partido. Entonces, esto tendrá que ser producto precisamente, bueno, del resultado de las elecciones, del proceso una vez que quede claro, y serán las mismas organizaciones de trabajadores, de campesinos, etcétera, las que den luz y aporten en la conformación de un gabinete, de un gobierno de los trabajadores. Don Héctor, por lo que he conversado con usted esta noche, de no llegar a un 40%, 2 agrupaciones políticas que no fueran ustedes, difícilmente apoyarían a usted a cualquiera de esas opciones que tuvieran que ir en una segunda ronda. A la única que eventualmente apoyaríamos críticamente sería el Frente Amplio. Nosotros hace 4 años llamamos a votar por el Frente Amplio de manera crítica. ¿Y por qué? A pesar de todas las diferencias que usted me ha escuchado decir esta noche. Porque hasta el momento, a pesar de que el Frente Amplio los ha buscado y los sigue buscando, no hay empresarios en el Frente Amplio. El día que haya un solo empresario dentro del Frente Amplio, nosotros no vamos a apoyar en absoluto, ni vamos a aspirar a ninguna coalición con el Frente Amplio. Debemos entenderlo. La izquierda, los trabajadores tienen que ser independientes de cualquier alianza con los sectores empresariales o con los sectores de la burguesía. Si hubiese una segunda ronda, tendría que ser únicamente el Frente Amplio, con esas condiciones de apoyo crítico que nosotros le daríamos, porque si son 2 partidos de la oligarquía y de la burguesía costarricense, más bien llamaríamos a los trabajadores a no votar por ninguna de esas. Don Héctor, en un minuto, para que usted pueda decirle a los ciudadanos que en esta noche nos han acompañado, ¿por qué votar por Héctor Monistel Herrera para candidato a la presidencia y por qué votar por el Partido de los Trabajadores?
Bueno, por Héctor Monestel, sí, porque bueno, uno es la cabeza visible de la propuesta del Partido de los Trabajadores, pero yo le haría un llamado a los trabajadores y a las trabajadoras costarricenses, entendiendo por trabajadores el concepto amplio, no solo a los trabajadores asalariados, sino a los sectores campesinos, pobres, medianos productores, pequeños productores, a las trabajadoras, a la mujer trabajadora, le haríamos un llamado muy sencillo, ¿no? Y que es una especie como de consigna nuestra para esta campaña: que no voten por patronos, que voten por trabajadores, que voten por el PT. Don Héctor, muchas gracias por haber estado. Gracias a usted, Fernando. Gracias a y a usted. ustedes en sus hogares, dentro y fuera del país, a quienes nos vieron en vivo y a quienes nos ven de manera diferida. Puede que yo no comparta su pensamiento, pero mi compromiso es que usted dé su opinión. Esa ha sido la consigna en otro programa que tenemos. En este espacio puede que no compartamos todas las propuestas políticas, pero nos encanta tener la oportunidad de brindarle a usted la oportunidad de que conozca, tal cual como lo piensan y lo plantean, las propuestas políticas de los candidatos a la presidencia. Gracias por dedicarle tiempo a su país. Que tenga feliz noche, lo espero el próximo miércoles en Usted Decide con el Frente Amplio, y la próxima semana, próximo lunes, esperamos con don Johnny Araya del Partido Liberación Nacional. Que tenga una feliz semana. Hasta luego. Usted Decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted Decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide.